Bienvenidos a IDGTV y Computer World University. Tengo el honor de estar con Enrique Sueiro. Él es autor del libro Saber, Comunicar, Saber. Es un libro que nos ayuda a entender cómo poder comunicar y comunicar bien además. Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado, muchísimas gracias. En realidad es un placer para nosotros. ¿Qué te parece si empiezas dándonos el resumen de un minuto o minuto y medio de tu libro? Pues yo creo que este libro, Saber, Comunicar, Saber, es de alguna manera la segunda parte del libro anterior que se titulaba Comunicar o no ser. En aquel libro yo profundizaba sobre todo en la importancia de escuchar, escuchar para comprender y escuchar para liderar. Y después de aquel primer libro, con este lo que pretendo es que una vez que uno sabe escuchar y liderar, cómo simplificar bien mensajes complicados, de manera que cuando uno escucha bien, luego habla mejor. Y en este libro lo que se ofrecen son criterios, pautas y ejemplos para saber comunicar saber. Efectivamente. De hecho, bueno, te he dicho, lo he leído, me ha gustado muchísimo, de verdad, lo recomiendo. Sí, es como un manual, como una guía, ¿no? Porque cada vez que tienes que comunicar y en distintos medios, ya sea que tienes que dar una conferencia o que tienes que enviar un informe, entonces aquí nos das unas guías estupendas. ¿Por qué es tan relevante el saber comunicar? Pues a mí me llama la atención muchas veces que profesionales de ámbitos especializados, como puede ser la informática, el mundo de las leyes, el mundo médico, sois gente que sabéis mucho, tenéis un conocimiento relevante y a veces quizá falta un poco el modo de transmitirlo de manera adecuada. Hace tiempo escuché, y lo cuento en el libro, un ejemplo que ponía Yago de Marta, que es un autor que se dedica a formar a líderes, ¿no? Y entonces ponía el ejemplo del 37×15. Yo que soy de letras profundas, a mí si me dicen ¿cuántos son 37×15? Pues la verdad es que me llevaría un tiempo sacar la cuenta, ¿no? En cambio, si me dicen 500 más 50, ahí 550 va, más 5, 555. Pues eso es 37×15. 37×15 son 555, pero si lo desmenuzo, 500 más 50 más 5, el resultado es el mismo. Pues esto creo que se puede trasladar a todos los ámbitos. Muy bien. Y bueno, hablando de esos ámbitos y que has mencionado la informática, de hecho la ingeniería, yo creo que en general, a nosotros honestamente una de las cosas que más nos quejamos es que no comunicamos bien. Tenemos primero un lenguaje raro, ¿sí? Muchas veces hablamos en un idioma que no se entiende, que no entiende la mayoría, pero luego adicionalmente tenemos la necesidad de comunicar, pero no comunicamos como debería ser. Pero una cosa que también nos interesa mucho es medir. O sea, podríamos ser capaces de medir, ¿sí?, la efectividad, los beneficios que traería el mejorar esa comunicación. Evidentemente. Yo en el anterior libro lo desmenuzaba más y como digo, es la continuación de ese primer libro, ¿no? Saber comunicar, saber, la efectividad de cuando hablamos tiene consecuencias. Escuchar y desde luego comunicar tiene como mínimo 4 efectos que me gusta denominar el efecto PAVA, que es P-A-V-A, ¿no? Sí. Y es que escuchar y comunicar previene, ahorra, vende y anima. Entonces, cuando uno comunica bien, hace mucho más atractivo ese producto bueno que tiene, ¿no? Y yo creo que en el ámbito de la informática y, como digo, en otros ámbitos de especialización para el mundo de los ingenieros, etcétera, pues resulta muy efectivo. Hay un libro que leí de un autor que se titula, el autor se llama Manuel Tesi, y el libro se titula Comunicación interna en la práctica. Y uno de los apartados de este autor, que a mí me resulta muy interesante, es el medir la importancia que tiene escuchar y capitalizar las quejas dentro de una organización, ¿no? Y luego, evidentemente, cuando tú comunicas bien, incluso a veces las malas noticias, eso de un problema puede sacar un gran beneficio. Fantástico. Créeme que los que somos ingenieros lo vamos a poner en una tabla, PAVA, ¿sabes? Y cada vez que hagamos algo vamos a ver si estamos... ahorra, vende y anima. Efectivamente, desde luego, a ver si estamos cumpliendo con los cuatro elementos. Para cerrar, yo voy a decir que lo primero para entrar en este mundo de la comunicación y poder entender y hacerlo mejor es leer el libro, insisto. Sí, gracias, yo lo he leído gracias. y me ha encantado, lo recomiendo. Sí. ¿Cuáles serían 2 pasos más que nos podrías recomendar? Pues mira, yo creo que un primer paso es que todos seamos conscientes de que siempre comunicamos, aunque no nos dediquemos a la comunicación. Sí, muy bien. Que siempre comunicamos y comunicamos con lo que decimos y con lo que no decimos, con lo que hacemos
y con lo que no hacemos. Eso yo creo que es me parece que es un criterio importante para todos los profesionales de cualquier ámbito de especialización que sean conscientes. No, yo es que como soy ingeniero, bueno, es que tú comunicas, ¿no? Sí. O sea, con lo que dices y con lo que no dices, con lo que haces y con lo que no haces. Eso por una parte. Y luego otro aspecto importante es la importancia de gestionar percepciones. En comunicación lo decisivo no es lo que uno dice, ni siquiera lo que uno hace, sino la interpretación que los demás hacen. Por eso hay gente que no siendo profesionalmente muy buena, pero la percepción que tiene es de gran solvencia, ¿no? Y hay otros y para ellos dirijo este libro, ¿no? Sí. Que son muy buenos profesionalmente, pero como carecen de habilidades de comunicación, pues la percepción que otros tienen de ellos no es tan buena. Así que ser conscientes de que todos comunicamos y prestar atención a la gestión de las percepciones. Pues esa me parece un estupendo resumen. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.